que iniciemos. Veo que se van a seguir sumando personas del curso, así que de nuevo un saludo a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén esta tarde acá en estas sesiones, o en este grupo de sesiones que hemos preparado como complemento a las actividades del curso. Estoy muy satisfecha con los resultados de los dos foros. Creo que han sido como espacios, hoy releía y repasaba sobre todo el foro 2, el segundo de los foros que tiene la participación abierta. Bueno, el primero también, pero que la mayoría ha trabajado los temas de la primera discusión y que en este segundo espacio que teníamos planteado también creo que es muy valiosa la participación y los aportes que se están colocando. Yo hoy leí y decía, pero bueno, excelente ir recopilando. He hecho el esfuerzo de leer todos los comentarios. eh, a veces no es fácil sintetizar y tratar de resumir las participaciones, pero la idea, yo los invito al que pueda y tenga el tiempo de leer los aportes y de leer las lecturas, y me gusta mucho esa interacción de responder también a los aportes de los compañeros o de las otras personas en el mismo hilo, porque creo que también se va generando un tipo de diálogo horizontal que ayuda muchísimo y que creo que en estos espacios aprendemos todos. Recién hablando con Camila, que también aquí está y nos está ayudando en el soporte de la plataforma, yo le decía, a mí me cuesta todavía mucho acostumbrarme a los cursos virtuales. Soy de la época de los cursos y de las clases presenciales, cara a cara, donde uno podía ver las expresiones de los estudiantes, las preguntas, la levantada de manos en vivo y en directo. Entonces, bueno, uno sabe que nos toca, a todos nos ha tocado acomodarnos a nuevas modalidades, y por lo menos creo que estas sesiones sincrónicas se acercan un poquito más a esa presencialidad, más allá de los videos, que los videos ayudan, pero creo que el video pierde un poquito esa ida y vuelta que a todos nos gusta tanto, o que creo que nos ayuda a todos precisamente para escuchar a los demás, escuchar las otras experiencias. Creo que este tipo de cursos tienen ese elemento tan valioso. Les decía, bueno, a las personas que se van sumando, que ya somos como 200 personas, casi 190 y pico, estoy viendo, y que seguramente se irán sumando a este curso que estamos brindando desde PNUD Infosegura en alianza con el Centro Knight de Periodismo para las Américas, porque sabemos que es una apuesta fundamental, no solo para los comunicadores y comunicadoras de la región, sino también para entender la relevancia que tiene generar evidencia para los procesos de toma de decisiones. Entonces creo que eso es algo que nos lo van a escuchar de manera recurrente, de manera permanente, y creo que es algo que tenemos que empezar a incorporar en la comunicación o para la comunicación efectiva de la seguridad. Y cuando terminábamos o por lo menos cuando yo les resumía el foro número 1, y hacíamos énfasis, o por lo menos discutíamos de este concepto de seguridad ciudadana centrado en el bienestar de las personas, decíamos, bueno, como una pregunta para la reflexión, no había que responder en el foro ni nada, decíamos, bueno, este concepto de seguridad ciudadana, que tiene como foco el bienestar de la ciudadanía, ¿cambia en algo, modifica en algo la manera de comunicar la seguridad, la forma de hablar de seguridad, el alcance de aquello que queremos comunicar con base a datos y a evidencias? Entonces, creo que era un poquito un llamado a la reflexión. Yo les propongo en esta sesión, la idea es hacer lo siguiente. Voy a retomar algunos conceptos, no voy a pasar 2 o 3 diapositivas distintas a las que ustedes tienen en el curso. Quiero que conversemos de alguno de estos temas. También contarles un poquito el estado de situación de hoy, y yo creo que en los próximos
días, bien hago esa aclaración, vamos a tener los datos cerrados, porque hoy es 18 de enero todavía. Muchos me preguntan, bueno, ¿dónde están los datos cerrados del año 2023? Hoy es 18 de enero y les aseguro que ningún país tiene validado y cerrado los datos, en Creo América que Latina por lo menos, del está saliendo mi 2022. voz al aire. Tenemos datos preliminares, hay datos preliminares de buena cantidad de países, pero más allá de las publicaciones y notas que a veces vemos, y ustedes mejor que nadie lo saben, en prensa sobre cómo cerraron los homicidios en la región o cómo cerró la cantidad de homicidios en determinado país, tenemos datos preliminares de lo que nos referimos o hablamos con fuentes oficiales. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el recorrido del curso, espero que en 2 o 3 semanas la mayor cantidad de países que publican regularmente o que validan los datos en el primer o el segundo mes, ustedes puedan contar con esa información. Entonces, les decía, en esta primera parte de la sesión, yo lo que quiero es retomar algunas ideas, algunos conceptos de este primer módulo que lo definimos como aproximación a la seguridad ciudadana, como aproximación a lo que queremos, entendemos y venimos planteando sobre qué es la seguridad, y luego sí abrir un espacio que me parece que es lo más valioso, lo más interesante, escucharnos, escuchar preguntas, dudas, comentarios, lo que querramos ir profundizando. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Yo me voy a permitir compartir un poquitito la pantalla, a ver si puedo. Yo creo que sí. A ver, denme un segundo. Eh, ay, a ver. Mm, ¿ven la pantalla? Sí. Uno que me diga Sí. que sí. Sí. Perfecto, Sí. Ahora sí la veo. Ya. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, en este primer módulo que nosotros hemos estado planteando, hemos estado mirando, hemos estado recorriendo, yo creo que hay algo que queda como una gran evidencia, y es que durante mucho tiempo la región, fundamentalmente América Latina, ha sido considerada como una de las regiones más violentas del mundo, y la evidencia nos muestra que sigue siendo una de las regiones más violentas del mundo. Sabemos que América Latina, con aproximadamente el 9% de la población mundial, sigue concentrando el 30% de los homicidios que ocurren año a año. Eso es un dato fundamental a tener en cuenta. Sin embargo, cuando empezamos a mirar de manera diferenciada, de manera desagregada, las distintas subregiones dentro de la región, cuando estemos hablando de región, me voy a referir a América Latina. Cuando menciono subregiones, voy a estar haciendo alusión a Centroamérica y Caribe, Centroamérica y República Dominicana, el Cono Sur, México, es decir, la forma en que vamos dividiendo y organizando el continente. Entonces, decíamos que por más que hay avances en la región o que los avances han sido significativos, los avances siguen siendo diferenciados, los avances no son homogéneos. Uno podría decir, pongo el ejemplo de Centroamérica y República Dominicana, que es un grupo de países en el cual tenemos datos cerrados de homicidio, y por eso los tomo como ejemplo. Si miramos 10 años atrás, la tasa de homicidio de Centroamérica y de República Dominicana en el año 2014 rondaba los 37 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy, los mismos países, la misma región, el año 2023, hace 18 días, cerró con una tasa de homicidios de 17,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Y si comparamos eso en términos de víctimas, pasamos de 16.000 víctimas anuales a 8.500 víctimas anuales, es decir, prácticamente el 50% de reducción en términos de víctimas para Centroamérica
y República Dominicana en lo que respecta a homicidios. Es decir, por una parte, si bien los homicidios han disminuido, decimos, la región sigue presentando ese nivel de violencia y de complejidad para abordar precisamente estos fenómenos violentos y delictivos. Y por eso decíamos, o por lo menos lo que tenemos acá en esta diapositiva, decíamos, bueno, cuáles vienen siendo estos grandes problemas y estas manifestaciones en la región? Bueno, hablamos de crimen organizado, de inseguridad ciudadana, de crisis migratoria como uno de los factores relacionados, de la complejidad que tiene y el impacto que tiene en la región las condiciones de seguridad alimentaria, los índices y valores de pobreza y extrema pobreza, de pobreza e indigencia, la gobernabilidad que se vuelve tan compleja, las instancias de fragmentación política, los niveles de endeudamiento, la corrupción, el aumento de incertidumbres, incluso incertidumbres que son globales. Entonces, estos elementos que están acá, o que hemos venido mencionando, finalmente se materializan, se plasman, se hacen realidad en un conjunto de dinámicas delictivas que en todos nuestros países, sobre todo miraba y retomaba esto del foro número 2, cuando se les preguntaba o se planteaba, bueno, ¿cuáles son esas dos principales manifestaciones de violencia o de delincuencia que vemos en nuestro país o que vemos como las más recurrentes o significativas? Bueno, y todo el mundo ranqueaba uno y otro y había las coincidencias son muy grandes y creo que hay un foco puesto en un conjunto de delitos y en un conjunto de actividades violentas que son las que más impactan o las que más efecto tienen en la ciudadanía de manera general y obviamente a partir de allí en determinados grupos poblacionales. Porque recuerden que cuando yo recién les decía, si bien los homicidios han ido disminuyendo en la bolsa completa de homicidios, esa disminución sigue siendo diferenciada, ¿sí? Diferenciada por países, diferenciadas por género, diferenciadas por grupo poblacional. Entonces, hay marcadas diferencias al interior de cada uno de nuestros países. Y decíamos que estas tendencias delictivas que están hoy vigentes en la región tienen que ver con este conjunto de situaciones vinculadas a la violencia urbana, a la violencia juvenil, a homicidios, el paquete grande de homicidios y luego podemos empezar a desagregar, al amplio marco de violencias contra las mujeres y niñas, a los robos, a los delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, el gran marco de delitos sexuales, situaciones de secuestro, de extorsión y obviamente el tema del narcotráfico y delitos conexos, lavado de activos, el tráfico y trata de personas, los delitos informáticos, delitos contra el medio ambiente, la corrupción y delitos económicos, terrorismo, tráfico de armas. Es decir, la región presenta un entramado bien complejo de un conjunto de situaciones y de realidades que van marcando precisamente ese panorama. Y esta evidencia que mencionábamos recién nos pone, o por lo menos se plantea que estos desafíos que tenemos hoy en la región frente a la inseguridad y la violencia no solo persisten, sino que además se incrementan o han aumentado en complejidad. Por una parte, uno podría decir, bueno, hay una fuerte transnacionalización de fenómenos criminales, y enseguida les voy a mostrar una diapositiva, dos diapositivas sobre este tema en el que me quiero detener, transnacionalización de fenómenos criminales, la existencia de estructuras delictivas cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas, dinámicas delictivas que se diversifican, que mutan, que cambian día a día, y obviamente ese conjunto de factores asociados a la violencia y la criminalidad, incluso
En el PowerPoint que tienen en el curso tienen como un mapita, un mapa conceptual sobre estos factores asociados, y todo esto en su conjunto evidencia estas vulnerabilidades y estas inequidades que afectan finalmente los niveles de desarrollo de la ciudadanía. Todo esto en un marco que caracteriza a la región, a América Latina, decimos, de una cultura de la impunidad, de sistemas de justicia que son débiles, de falta de confianza en fuerzas policiales o en cuerpos policiales o en fuerzas de seguridad, las desigualdades persistentes, la falta de oportunidades socioeconómicas, ¿no? Entonces son solo un conjunto de factores que generan, decimos, este entramado tan complejo. Y por eso, recién cuando hablábamos de la fuerte transnacionalización de los fenómenos criminales, creo que en América Latina hoy, si bien el espacio y esa transnacionalización no podríamos ubicar a todos los organizaciones criminales en el mismo nivel y con el mismo nivel de transnacionalización y de complejidad, lo que hoy es cierto es que hay una conexión y una articulación entre equipos o grupos criminales, más que equipos, grupos criminales de toda la región. Yo me atrevería a decir que sacando la situación de Haití y las particularidades o lo que está ocurriendo, viene ocurriendo hace varios años en Haití frente a las organizaciones criminales, en el resto de la región hay una ida y vuelta, una interacción, en algunos casos, interdependencia, en algunos casos mayor articulación, pero la presencia del crimen, la violencia, del crimen organizado y la violencia es un común denominador en nuestra región. En esta diapositiva, en este cuadrito, ustedes lo que tienen es, he tratado de mencionar, de identificar cuáles son esos grupos criminales más relevantes. Acá todavía no está el cruce por países, pero hoy sabemos que cómo actúan en diferentes espacios por fuera de las fronteras. Mejor dicho, las fronteras nacionales no son un obstáculo para el crimen organizado. Eso es lo que en definitiva estamos diciendo. Y a mí me llama la atención, acá en esta diapositiva quería mostrarles como dos casos, ¿no? Que me parecen que son como muy relevantes en nuestra región. Y por una parte es la expansión que ha tenido una de las organizaciones criminales más fuertes, que es el Comando Capital de Brasil, que obviamente con origen en Brasil, con un nivel de expansión significativo en América Latina, pero con un fuerte accionar hoy en la Europa más occidental y en África, al sur de África. Entonces, hoy las actividades criminales, las actividades vinculadas fundamentalmente al narcotráfico y al lavado de activos, están totalmente diversificadas, totalmente expandidas y obviamente tienen un componente de sofisticación significativo para poder incidir más allá de lo que podrían ser sus fronteras naturales o sus regiones naturales. Por eso les mostraba este caso, porque no es solamente pensar en la expansión, al comienzo era en Brasil y sus países limítrofes, luego América Latina, no, sino es que realmente el mapa de diversificación es significativo. Ni que hablar incluso de las organizaciones de narcotráfico, organizaciones criminales, como también lo podríamos ver en el caso de México, ¿no es cierto? O quizás en Colombia en su momento. Era solo para ejemplificar. Y también lo que en la otra parte de la diapositiva, en esta misma, para no eh, extender o quitar más espacio, también me interesaba mostrarles cómo, eh, en este caso es el caso colombiano, a partir de una serie de carteles de la droga en la década de los 80, de los 90, que estaban identificados de determinada manera, se podían cuantificar también de determinada manera, cómo eso se fueron ampliando y cómo eso permitió una segmentación, podríamos decir, una proliferación de unidades delictivas, donde quizás hace 20, 30 años atrás podíamos identificar o era más
voy a decir, como más sencillo identificar determinadas cabezas o determinadas organizaciones criminales, y que al día de hoy, básicamente, el abordaje de la seguridad y el combate del narcotráfico implicó en cierta manera que estas organizaciones criminales se diversificaran, quizás ya no tienen el peso que tenían hace 30 años atrás como una sola unidad, pero que también se ha dificultado el abordaje a la medida en que han proliferado distintas unidades de una misma organización criminal. Por eso me parece que son dos datos significativos que nos ayudan mucho a pensar de qué manera estas organizaciones criminales terminan incidiendo y terminan afectando esto que mencionamos como esa transnacionalización del crimen en un contexto complejo para América Latina. Estoy viendo por ahí una manito, voy a avanzar un poquito más y abrimos las preguntas, ¿sí? Y la participación. Era Por eso, para mí sí, que se está viendo como chiquita la presentación. Si podría ampliarla. a ver, a ver, sí, espérate que, a ver, yo voy a tratar de, a ver, claro, yo la veo ahí medio Ahí sí, chiquita. Ahí ahora sí. sí. Ahí Ok, se ve acá. ok, ok. Y ahí se ve. Ok. Entonces, ¿no? Me Se, dicen. se, Se se sigue viendo, perdió. Ok. pero se sigue viendo, pero desde la aplicación de PowerPoint, entonces como que no se lee muy bien el gráfico. Está No, Sí, distorsionado. no, el gráfico tampoco tiene, lo van a ver mejor luego que se los voy a anexar en un documento porque una, está en inglés, dos, está pequeñito y son fotos de la publicación, entonces quedó como, no tiene la mejor calidad acá en donde ustedes lo están viendo, pero lo van a ver súper bien en la presentación les voy a anexar. No se preocupen por eso. Acá lo que me interesaba era un poquito mostrarles gráficamente estos dos casos que mencionábamos, de Brasil y Colombia, frente al alcance de la actividad criminal, pero no se preocupen que lo van a poder identificar mejor. En síntesis, para poder darles la palabra y poder conversar un poquito con ustedes de estos que estamos aquí planteando, decimos que más allá de los datos o más allá de estas disminuciones que son una evidencia en términos de homicidios agregados. Cuando hablamos de agregados es el paquete completo. En América Latina, que hoy hay menos homicidios que hace 10 años atrás, lo muestra la evidencia, es que la delincuencia en América Latina y el Caribe se sigue manteniendo en niveles epidémicos, ¿sí? Y hay algo también bien interesante, por eso yo les mostraba estos datos, que incluso se han incrementado los niveles, ha habido como cierto desplazamiento entre, Perdón, sí, perdón, no se ve la diapositiva. Estaba bien como estaba antes. a ver, Lo que esperen, pasa es que estamos hasta arriba, de donde dice que estamos viendo la pantalla, tenemos la oportunidad todos de tocarla. Entonces, si todos la movemos, se descontrola. Es mejor que ninguno toque para que solo Alejandra lo haga y así evitemos que se nos distorsione. Correcto. ok, a ver, esperen, que yo me parece, yo porque ahora no la están viendo, ¿cierto? Yo, Sí, No, ahora la cerraste. no, no, no. pero miren, vamos a hacer lo siguiente para que no se me estresen con el tema de la presentación. No se preocupen por la presentación porque era simplemente ahí mostrarles dos o tres cositas. Prefiero que nos veamos de esta manera y seguirles explicando unos minutitos más. No se preocupen, la presentación en este caso es lo de menos. Les decía que estos datos, que si bien nos muestran que globalmente se presentan
disminuciones, América Latina sigue manteniendo niveles epidémicos en lo que a violencia e inseguridad se refiere. Incluso se evidencia también un desplazamiento de cantidades de víctimas desde Centroamérica a Sudamérica y el Caribe. Es decir, América del Sur ha experimentado un aumento significativo de actividades criminales frente a los indicadores tradicionales en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, es muy complejo plantear explicaciones únicas. No hay explicaciones únicas para decir por qué bajan o no bajan o suben o descienden los homicidios en determinado momento o en determinado lugar. Las explicaciones únicas no son posibles porque es un fenómeno complejo y responde finalmente a múltiples razones, ¿no? Lo que uno puede encontrar, por eso insistía en las características de la actividad criminal, la diversificación en términos del narcotráfico, el punto de inflexión que fue el 2020 con la pandemia y el encerramiento y la modificación de rutas en el narcotráfico. El 2020 es un hito en términos también de gestión de la seguridad, que hay que tenerlo muy presente y que lo vamos a ver vamos a hablar de eso cuando veamos el módulo sobre políticas de seguridad ciudadana. Y cómo se ha ido propagando la violencia, incluso en países que tradicionalmente se consideraban seguros o más seguros, podríamos decir. Hoy es muy difícil de decir hoy, este país es seguro, este país es más seguro que otros, ¿no? Entonces, vuelvo a los datos de Centroamérica porque insisto que son los países que tienen los datos cerrados al 2023, los datos ya validados y cerrados, y uno ve que todos los países de esta subregión, a excepción de Costa Rica, registraron una disminución en total de víctimas de homicidio en el 2023 con respecto al 2022. Pongo el ejemplo de Belice con un 25% menos. El Salvador es un caso muy particular, tiene un 70% menos, Guatemala un 2-3% menos, Honduras un 17-18% menos, Costa Rica un 37-38% más de víctimas de homicidio. Entonces creo que... Alejandra, Panamá también. Sí, sí, de acuerdo. En Panamá no están del todo todavía cerrados los datos, por eso no los mencioné. Sí No, están cerrados. Ayer se cerraron. ok. Buenísimo. Ayer Entonces, vamos tuvimos a ir, 58 más. perfecto, vamos a ir incorporando todos esos datos. Nosotros a la hora de publicar, cuando ya están validados por las instituciones, ahí sí los publicamos. Y por eso decíamos, casos como Costa Rica, como Honduras, que tienen incrementos significativos, Costa Rica del 37%, Honduras del 24% en términos de víctimas, obviamente muestran una realidad particular. También la disminución ha habido en el 2023 respecto al 2022 y lo vamos a ver en algunos casos, como en el caso de México, en el caso de Brasil, como en el caso de Chile, ¿sí? El incremento también en Ecuador con toda la situación que está sucediendo en Ecuador. Lo que yo quiero insistir en esto es que los datos son muy importantes, pero los datos se convierten en información cuando se analizan, ¿sí? Y esa transformación del dato a la información tiene que ver con el análisis. Y muchas veces, y por eso me he detenido a hablar sobre el indicador de homicidio, no me gustan mucho las comparaciones y creo que muchas veces tendemos a compararnos en las estadísticas regionales y creo que muchas veces es mejor hacer lecturas individuales por país para leer la tendencia y poder explicar la tendencia de determinado delito o de determinada dinámica delictiva, más que la comparación de subió, bajó, del ranking tradicional que luego vemos publicado siempre con un mapita y con unas tazas, pero muchas veces desentendidos del contexto y de la explicación. Y creo que pasa por ahí, o por lo menos el mensaje o la intención de hoy era
tener presente que esa caracterización que podemos hacer o esos datos que podemos tener cerrados año a año, más que una intercomparación entre otros países o en la misma región, nos sirve también para entender de qué manera esa realidad delictiva se ha ido manifestando en el tiempo y cuáles han sido las transformaciones y las nuevas manifestaciones que un mismo delito puede tener en el transcurso del tiempo. Ese es un elemento que a mí me interesaba remarcar. Yo quisiera, porque hay manitos y veo por ahí mensajes, me queda medio difícil me queda un poco difícil ir leyendo el chat, pero quisiera como abrir en los minutos que nos quedan, escucharlos un poquito a ustedes, preguntas, dudas, comentarios, creo que nos ayuda muchísimo a todos. Arranquemos por acá, no sé cuál fue el orden, pero Luis Rolando, Kelly, cuando se presentan, bueno, veo por acá otra persona, Ricardo, es decir, Jaime Solórzano, qué gusto verte, Jaime, qué gusto. Virginia también por allí, es decir, abramos el micrófono, decimos el nombre y por lo menos el país y podemos ir avanzando en el tema. A ver, creo que Luis Rolando. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes acá en Perú. Yo soy Luis Rolando Alarcón Top, soy profesor universitario de materias de investigación en comunicaciones. He pasado por el periodismo y estoy bien contento porque en realidad el curso está siendo bastante dinámico y creo que el resumen que has hecho es bastante óptimo, válido, en el sentido de que no podemos caer en la trampa nada más de lo cuantitativo, sino ir un poco más allá de a lo cualitativo, ¿no? Y en ese marco, sí entender que lo que tú has anotado bastante bien, no hay un mapa, no hay una lectura única de seguridad ciudadana a nivel regional. Como quizás, y ahí sí te pido tu opinión a nivel de experta, como quizás sí lo haya, quizás a nivel de Medio Oriente, a nivel de África, parece que más parejo, ¿verdad? Tengo esa percepción. Y lo otro es que no voy a hablar del caso de Perú, en el que, o voy a decir algo sobre el caso peruano, en el que la extorsión, el narcotráfico, el crimen organizado, ha migrado hacia el país, ¿no? De países vecinos como Venezuela, Colombia, en esas rutas, incluso Ecuador, y ahí se apunta el tema de la transnacionalización de la cual hablas, con categorías nuevas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hay una categoría que es la categoría del préstamo en línea, el préstamo en línea que se hace por apps de dudosa procedencia y luego comienzan a extorsionar por pagos y sobrepagos. Pongo este ejemplo porque, si bien es cierto, no se ha tocado, quizás sí sería interesante remarcar que la tecnología también y la digitalidad tiene su cuota en estas nuevas formas de expresión delincuencial y de inseguridad ciudadana, ¿no? Quizás hablar un poquito de eso y por supuesto la globalización que se nutre de la digitalidad y de la informática y la tecnología. No quiero monopolizar el diálogo. Así que simplemente mi participación iba por ese lado. Gracias, Alejandra, gracias. Excelente, Luis Rolando, lo que está planteando. Yo quiero hacer una respuesta bien cortita también para dar las palabras y retomar algo de lo que mencionaste recién, porque hemos conversado internamente. Esto de uniformar lecturas y pensar que lo que sucede en América Latina o la explicación que podemos dar o las explicaciones que podemos dar en América Latina frente al crimen y la violencia le aplica o le cae a cualquier otra región del mundo y la verdad que no es así. Por eso me parece muy válido y nos está pasando un poco esto en estos días cuando tenemos este mismo curso abierto también en inglés y en otras, hay personas de otras regiones del planeta, de la África subsahariana, de la África mediterránea, de Extremo Oriente participando, donde
hablar de seguridad y hablar de el periodismo de datos, aunque pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo que en nuestra región. Entonces creo que ayuda mucho también el tener las herramientas para poder hacer esa explicación y por eso queríamos arrancar por acá. ¿Los datos son importantes? Sí. ¿La evidencia cuenta? Por supuesto que sí, pero los datos hay que transformarlo en información con análisis, ¿sí? Y el análisis, yo siempre digo, no puede ser de sub y baja, ¿sí? No puede ser subió, bajó. El análisis tiene un porqué y es un poco lo que queremos empezar a explicar, el porqué, cuáles son esos elementos para poder fortalecer y tener más y mejores herramientas para un análisis mucho más contundente de decir, poner un cuadrito, un Excel de subió, bajó y pensar que las explicaciones son únicas. Y vamos a trabajar un poco de qué herramientas podemos tomar para fortalecer ese análisis. Gracias. Le doy la palabra, no sé si Francisco era otra de las personas que mencioné. Francisco Gómez, te veo por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Eh, Buenas tardes, soy Francisco Gómez, soy periodista en México, en la Ciudad de México. Me he dedicado más de 30 años a asuntos que tienen que ver con justicia, derechos humanos, crimen organizado y seguridad nacional. Eh, Me parece que hablar de soluciones únicas para problemas de inseguridad, de violencia, de criminalidad, efectivamente no es posible hacerlo en forma general. Cada país, por lo que experiencia, enfrenta cuestiones culturales, cuestiones estructurales, cuestiones políticas, cuestiones sociales, definen muy bien cómo opera la criminalidad. A veces se ha dicho que descienden los niveles de homicidios y quisiera referirme a lo que algunos llaman la paz narca, ¿no? Cuando un grupo logra imponerse en una región, parece que bajan los homicidios y pareciera que hay un margen de seguridad y de que la gente puede estar viviendo más, tener bienestar, lo cual es erróneo porque allí subyace un grupo criminal que extorsiona, que vende la protección, que incluso se apodera del aparato gubernamental, y esto no significa o no se puede traducir en modo alguno en un bienestar para la ciudadanía, Exacto. en niveles mejores de seguridad. Entonces, definitivamente es un problema que realmente todavía en México, yo creo que en la región En la región. latinoamericana, no podemos aún definir, explicar qué está pasando y todo esto, pero lo que sí creo que ahí sí podemos decir, concluir, es que hay un proceso de erosión social, política, económica, generalizado. Eso sí es lo que yo veo a nivel regional. Coincido, Francisco, y yo a eso le sumaría ese descontento ciudadano y ese malestar ciudadano que se manifiesta frente precisamente a escasas respuestas o respuestas que se quedan cortas precisamente para el abordaje de los homicidios. El homicidio como la manifestación más fuerte de violencia y que finalmente es el indicador, decimos, que permite esa comparación, pero no puede ser un único indicador para explicar los fenómenos delictivos hoy en nuestra región, en cada uno de nuestros países, y pasa en México, y pasa en Argentina, y pasa en Brasil, y pasa en Bolivia. Cuando hacemos zoom y empezamos a mirar, vemos que hay una concentración de hechos de homicidios
y que hay una explicación interna a esa dinámica que se va, que se va generando, que se va dando, y que hoy las explicaciones uniformes y generalizadas no tienen sentido, no, se quedan cortas para la realidad de América Latina. Le doy la palabra a Jaime, Ricardo. A ver. Virginia. ¿Qué tal? Maestra, yo. Perdón. No sé si es que se me van apareciendo y corriendo las caritas, entonces no sé, me olvido del orden. Yo era segunda. Virginia, dale Virginia. Ok. Buenas noches, Virginia, de República Dominicana, magíster en Seguridad y Defensa. Me encanta el tema. Casualmente quisiera compartirle a usted, no sé por qué vía, le puedo enviar mi tesis, la cual fue en un tema muy apegado que usted ha tocado. Yo estoy impactada, porque qué casualidad. Mi tema fue impacto del crimen organizado en la seguridad pública del Caribe. Caso República Dominicana, los periodos 2019-2021, el periodo de la pandemia. Realmente, según lo que se pudo tocar, hemos llegado a la conclusión que el tema de que el crimen organizado penetre a los países es por la situación económica, la falta de educación, la falta de oportunidades. Entonces, una cosa va trayendo la otra, la inseguridad, o sea, es como una vía equivocada que los países van tomando. O sea, el crimen organizado es como una conquista a la juventud, ¿entiendes? Por eso los organismos deben de hacer políticas públicas encaminadas al desarrollo, a la educación de la juventud, ¿entiendes? Para que ellos no tomen ese camino. No sé si le gustaría leerla, enviársela. Sí, por supuesto, Virginia, tienen mi correo electrónico, está en la plataforma, me podés enviar el material y con gusto, desde PNUD Infosegura trabajamos muchísimo con Centroamérica. Ahora al final de la sesión también los voy a invitar, que la semana que viene se realiza la segunda semana de la seguridad ciudadana y en la que Dominicana va a tener también una participación significativa. Entonces podés enviarme todo el material y yo hacer alguna devolución a tu trabajo con el mayor de los gustos, un honor. ¿Sí? Y coincido en lo que estás planteando, Virginia. La seguridad de mi país no está focalizada, lo que está es politizada. ¿Entiendes? Está maquillada para decir que el país está súper bien, que la criminalidad ha bajado, que hay un control, pero eso es mentira. Todo el que sabe de materia de seguridad, defensa y seguridad, sabe que República Dominicana ahora mismo estamos viviendo, lamentablemente, una tasa de inseguridad un poco alta, lamentablemente. Sí, incluso retomo un común denominador en el chat, en el foro, en la primera pregunta, muchas personas hacían alusión al tema de los datos y muchos decían, los datos muchas veces están cerrados en las instituciones, no accedemos a los datos, nos enteramos de los datos por otras vías no oficiales, ya sean medios de comunicación, ya sean organizaciones de la sociedad civil, es decir, la restricción a los datos y también el mensaje la generación del mensaje sobre la seguridad. Coincido, Virginia. Vamos avanzando, no quisiera que quedaran personas sin hablar. No sé si Jaime, Ricardo, por allí, abramos ahí el micrófono. Gracias, Virginia. Sí, brevísimo, ¿o Jaime? Dale, Ricardo, tranquilo. Brevísimo, muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Ricardo Montalvo, de Perú. Una pregunta puntual, estimada, y gracias por la exposición. Actualmente yo trabajo en el Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Como tal, somos una institución que realmente revisa bastante los datos y también produce ciertamente algunos a partir de la información cualitativa o investigaciones cualitativas que podamos tener, pero
o parte de nuestra agenda a veces está limitada por las disposiciones que puedan venir del Consejo Nacional de Política Criminal, que es el ente del cual nosotros somos una secretaría técnica. Esa limitación, como digo, es particular de una institución del Estado y en ese sentido quisiera preguntarle con su experiencia, ¿cuál considera usted que son los retos o las limitaciones de los observatorios de Centroamérica? Mira, es un tema bien interesante porque vos fíjate que hace 10 años atrás, 2012, 2013, 2014, fue como el boom de los observatorios. Me refiero al marco no solo de política pública, sino de reglamentación de los observatorios en casi toda la región, en casi toda América Latina, ¿sí? En todos nuestros países, año 2012, 2013, fue fuerte el posicionamiento y la creación de observatorios. Hoy podría uno decir, en términos de datos, la región hoy tiene más y mejores datos que hace 10 años atrás y creo que el valor de los observatorios ha sido significativo. Pero no solamente se trata de contar, ¿sí? Sino también de entender y de explicar. Entonces, en algunos casos estamos viendo que en la región los observatorios o los observatorios tradicionales de hace 10, 12 años atrás están empezando a tener como una transformación en centros de análisis y uno debiera pensar, bueno, ese es el camino, transformar al análisis. Las necesidades de hace 10 años atrás, yo recuerdo precisamente 2012, 2013, creo que me recorrí América Latina completita, ¿sí? Trabajando con el tema de la articulación de los observatorios. Estableciendo en el año 2014, fue una famosa reunión en Bogotá, en el marco de Naciones Unidas, donde se estableció el documento para homologar los homicidios, es decir, para poder homologar de qué estamos hablando cuando hablamos de homicidios, conceptual y metodológicamente, porque si no, cada uno de nuestros países contaba los homicidios de manera diferenciada. Es decir, creo que hubo un momento significativo que era la necesidad de tener datos oportunos, validados y confiables. La situación de hoy es mejor que la de hace 10 años atrás en ese aspecto, pero ahí quiero avanzar un poquito más. Unos los han hecho más que otros quizás han avanzado más. Menciono casos quizás con países como Colombia, que tiene una tradición en la medición de homicidios más fuerte que en el resto de los países de América Latina, o Chile, que también tiene una tradición en la medición, u otros países que han llevado procesos de medición pero que han sido interrumpidos muchas veces por decisiones políticas, o que se cuentan los homicidios o no se publican. Y siempre pongo el caso de Argentina porque a mí me ha tocado de manera particular. Si ustedes se fijan los datos de homicidio de Argentina, hay una franja 2008-2013 donde no están los homicidios, porque si se contaron, nadie los publicó y ahí hay un hueco, ¿sí? Hay un vacío. Bueno, entonces creo que eso también ha ido sucediendo en diversas ocasiones sobre el qué medir y el para qué. Yo creo que hoy los observatorios tienen un papel importante, más allá de que se llamen observatorio o centro de análisis, ¿sí? Tiene que ver con el para qué. Ya no solamente es contar, sino es contar, entender, comprender y explicar, ¿sí? Explicar, que creo que ahí radica ese campo todavía con mucho para hacer en el marco de los observatorios. Muchas gracias. No, gracias a vos por tu participación. Jaime, tenés el micrófono. Gracias, Alejandra. Qué gusto verte nuevamente después de tanto tiempo. Sea la oportunidad para pues, comentarles aquí una infidencia. Alejandra fue mi mentora en la universidad y quien me impulsó a trabajar inicialmente en asuntos territoriales y ahora pues de fondo y de cabeza en seguridad, que ya sabe que era mi gran Y pasión. yo hago un paréntesis, a mí me encanta ver, a ex estudiantes en los cursos. Lo que pasa es que se pone en evidencia la cantidad de años que tengo y eso ya no me gusta tanto. Ya me gusta tanto. Pero bueno, pues mi nombre es Jaime Solórzano, estoy en la Secretaría de Seguridad, Compromiso y Justicia de Bogotá. Básicamente, pues solamente pues para agilizar la participación que me comí un momentico hablando de historia.
creo que hay algo que me llamó la atención de las participaciones, del contenido de los videos y de la lectura guía del curso, y es el rol que se le otorga, o más bien, esa perspectiva integral que tenemos en el manejo de la seguridad. Normalmente, y creo que en eso era muy insistente Alejandro en el video, la literatura también, la seguridad como un asunto de policías y ya está más que revaluado eso. Y en el caso, si bien es cierto que la comparación puede llegar a ser, digamos, difícil, pero pues para ver el caso a caso, aquí en Bogotá al menos se ha profundizado mucho esa lectura de la seguridad integrada a la convivencia ciudadana y al acceso a la justicia, que no es lo mismo que justicia penal, sino cómo podemos atender desde la justicia restaurativa el sector, ¿cierto? Porque podemos capturar, podemos utilizar, pero ¿cuál es la alternativa que estamos dándole a la persona para que además tenga una oportunidad de resocialización, ¿cierto? Entonces, como que desde acá, y creo que está muy presente en la literatura esas tres alternativas. Hay elementos que pues de pronto más adelante podríamos discutir. Yo tengo una pregunta, Alejandra, a propósito pues de la experiencia que ya tienes en Centroamérica y también para los compañeros y compañeras de los países de la subregión, y es si hay alguna evidencia o hay algún estudio acerca de lo que se ha hecho en cooperación para la región. Me refiero específicamente en la experiencia que tuvo en el Ministerio de Defensa aquí en Colombia, y el trabajo que se hacía de manera integrada con Estados Unidos para apoyar en particular a 6 países y de alguna manera si eso contribuye en el desarrollo de capacidades o definitivamente eso quedó, digamos, como, miren, nos quedamos ahí un poquito en el camino en la capacidad real de eso. Gracias, Jaime. Interesantísimo. Voy primero con algo que creo que no sé si está planteado de la forma en que lo voy a decir en los videos y en las lecturas. Y es esa relación entre seguridad y convivencia, o entre seguridad ciudadana y convivencia. Muchas veces me pasa que me preguntan y me dicen, bueno, ¿es posible la seguridad sin convivencia? Y yo diría, sí, como ser posible, quizás pueda ser posible. No es recomendable, no es recomendable. Y es por eso que vinculamos el concepto de seguridad ciudadana a la convivencia y a la cohesión social. Porque muchas veces asumimos, yo a veces hago el ejercicio inverso y les pregunto a mis estudiantes, ¿cuál es pensando en las palabras y en los conceptos? Y cuando hablamos de violencia, yo les digo, bueno, ¿y cuál es el opuesto de la violencia? Y mucha gente me dice la seguridad, la seguridad, la seguridad. Y yo le digo, ojo, 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 porque el opuesto de la violencia no es la seguridad, el opuesto de la violencia es la convivencia. Entonces, si a veces tenemos dados vueltas esas ideas o esos conceptos, es muy probable que los caminos que emprendamos para abordarlos sean equivocados o no le apunten a ese foco. Entonces, por un lado, esa relación entre seguridad ciudadana, convivencia y cohesión social no son sinónimos, pero son conceptos que están relacionados. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana no es posible sino en un marco de democracia efectiva, de gobernanza y desde una lógica, desde un enfoque de derechos, ¿no? El concepto de seguridad ciudadana como lo hemos planteado. Y lo segundo que plantea Jaime es decir que ha sido también un común denominador en toda nuestra región la preocupación por el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades. ¿Capacidades para qué? Capacidades para tomar decisiones. Y ahí, ¿de qué manera la cooperación, generalmente la cooperación orientada hacia América Latina, ha tendido a identificar esas brechas o esos vacíos o esas distancias en de qué manera fortalecer capacidades? Y acá aparece algo o también un problema que yo lo voy a mencionar, pero ustedes dirán, sí, eso ya lo sabemos, lo vivimos a diario. Muchas veces cuando decimos trabajar por el fortalecimiento de capacidades institucionales en el ámbito de la seguridad es mucho más complejo que en cualquier otra de las carteras del Estado. Algunas manifestaciones, la alta rotación de funcionarios, ¿sí? Los escasos tiempos que a veces
terminan implementándose determinadas políticas o determinadas estrategias y de qué manera incide en el logro de objetivos, ¿sí? Entonces, realmente ese fortalecimiento de capacidades para la toma de decisión muchas veces se ve afectada precisamente por esas situaciones de contextos institucionales o contextos políticos que marcan esas brechas. A mí me ha pasado muchas veces trabajando como asesora, como consultora, que me dicen, no, pero nos toca volver a empezar, pero nos toca empezar de nuevo a volver a delinear políticas, a volver nos toca empezar de cero, he escuchado muchas veces. Yo digo, bueno, el tema de la incorporación de esos aprendizajes en el término de capacidades es muy importante, sobre todo cuando hablamos de capacidades institucionales y capacidades de los tomadores de decisión. De qué manera las organizaciones, las instituciones se vuelven más sólidas y fuertes para precisamente dar respuestas en materia de política pública, y de qué manera tenemos también tomadores de decisión en esas condiciones, ¿sí? Que tengan esas condiciones para la toma de decisiones. Entonces creo que es un camino de ida y vuelta. Personalmente creo que hay cambios significativos en términos de fortalecimiento de capacidades. El tema es que las capacidades también se han ido ampliando y se han ido reorientando. Vuelvo al ejemplo de los 10 años atrás. Quizás hace 10 años atrás necesitábamos tomadores de decisión que le apostaran a la generación de evidencias, a tener observatorios, tener centros de análisis. Hoy ya los tenemos, entonces también tenemos que cambiar la narrativa frente a eso. ¿Qué tipo de capacidades requieren nuestros tomadores de decisión en seguridad? Cuando estamos haciendo alusión de que es un fenómeno que se diversifica, se complejiza de manera constante, no podemos seguir planteando las mismas capacidades para abordarlo que hace 10, 20 o ni que hablar más atrás. Es decir, también esas capacidades hay que repensarlas. Me preocuparía más tener claras cuáles son hoy las nuevas capacidades que se requieren para la gestión de la seguridad. Han hablado hasta acá, excepto Virginia, todos hombres. Vamos a dar la palabra a Sol, que estás por ahí, te veo acá. ¿No va a pintar? No, rémela la mano. Muchas gracias. A ver, ¿Me Sol. escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Es un verdadero placer estar aquí. Gracias a todos por esta oportunidad. Voy a luchar por ser breve y expresar que estoy sumamente interesada en poner en juego la necesaria evidencia de ciertos hechos y también la percepción ciudadana, puesto que tenemos una usina de percepción ciudadana que se está peleando, aquí decimos a las piñas, fuertemente en cuanto a lo que nosotros, Uruguay, proyectamos como país. No me Es digas las decir, cosas que hemos dicho. ¿Ah? hay una idea de verdad de que es un país privilegiado, súper seguro, un bálsamo en una América Latina en la cual nosotros, un país de población ya no trasplantada somos, como dicen los antropólogos, porque hemos exterminado nuestros pueblos originarios y nos creemos y sentimos en términos colectivos algo europeístas en nuestra raíz y mestizaje sociocultural, y aún así estamos ocupando en el estudio global de homicidios de este año el segundo lugar o tercero después de Jamaica. Estamos como El Salvador, quiero decir. Adiós a toda la percepción de qué bálsamo súper seguro, tranquilo y paradisíaco éramos. Estamos con el escándalo que nos estalló en la cara en este 2023 de casos de terrorismo, de narcotráfico, de fugas, de cargamentos, de avionetas llenas de droga cayendo, pero además me remito a lo que, además de proyectar equívocamente aún de ser lo que no somos y alguna vez fuimos, cuán importante según la doctrina y el marco último jurídico que entiende a la defensa nacional y al concepto de seguridad ciudadana en una dimensión de bienestar, puesto que cuánto importa el bienestar cuando nos revienta el sicariato en la cara desde una virginidad que como nación vivimos, puesto que hasta hace muy poco el flagelo de la pasta base no nos había bofeteado, las fronteras no estaban tan permeables como Rivera en el norte de nuestro país.
y lo que quisiera es poner en juego mis enormes ansias de aprender de todas estas metodologías de estudio, percepción, puesto que indicadores a ver, los periodistas sabemos que uno puede mirar hacia los indicadores e índices que le convengan según las aguas y cómo fluyan, y qué importante poner en juego el bienestar y la autopercepción, la percepción internacional como un termómetro que nos defina como un destino, si tenemos leyes anticorrupción o antilavado que funcionen y que no sean letra muerta por estar despresupuestados. Y por último mencionar que nosotros miramos a veces, hablo en términos colectivos y no me identifico, pero lo que me pasa en estos 4 millones escasos de ciudadanos entre quienes me ubico como uruguaya, es en una realidad de derechos humanos vulnerados a nivel de población, superpoblación carcelaria, top ranking de América Latina. Tenemos 16.000 personas privadas de libertad que se están comiendo crudos y ejerciendo el canibalismo. Se acaba de destapar que estaban secuestrados y hubo 6, 7 muertos, o sea, asesinados dentro de las cárceles, y estos derechos humanos de quienes cometen crímenes no están ubicados a la par en esa percepción. Es como que hay un ellos y un nosotros, un adentro y un afuera absolutamente equívoco por el caldo de cultivo de pobreza, exclusión y escuela de delito en el que son las cárceles ubicadas. Espero que pueda en este curso llegar a aprender con H todo lo que pueda para poder aportar a la visibilización y enunciación de lo que verdaderamente está pasando en cuanto a evidencia, porque siempre está ese trecho a recorrer entre lo que queremos hacer, lo que creemos que estamos haciendo y lo que finalmente estamos haciendo o dejando de hacer en materia de seguridad ciudadana, y sobre todo desde el lugar de la enunciación, recopilación y relevamiento de datos, y luego la sabiduría o la eficiencia en comunicar, porque el axioma lo dice: lo que no se comunica no sucede. Así que qué rol, menudo rol tenemos en políticas públicas y en comunicación. Gracias y disculpas por el aporte. Gracias, Sol. Interesante lo que estás planteando. Creo que hay muchos elementos comunes. En el caso también de Argentina, a veces esas lecturas de, digamos, lo que en su momento eran países tradicionalmente considerados con tasas de homicidios más bajas, pero creo que lo que estás planteando es un común denominador cuando vemos que este crimen y esta transnacionalización a la que hacíamos referencia a todos un poco nos ha explotado en la mano en puntos específicos, en situaciones diversas. En el caso de Argentina, lo que vivimos hoy o lo que se viene viviendo hace un par de años para esta parte con lo que es la dinámica criminal en la ciudad de Rosario, lo que viene pasando. Es decir, creo que ya la región no hay punto o latitud donde, digamos, estamos exentos de. Coincido con eso y ojalá podamos aportar a todos esos requerimientos que estás planteando. Ojalá que sí, ojalá que sí. De mi parte, toda la disponibilidad. A ver, vamos con Rafael, Roberi, voy mencionando no sé si Rafael Camperos, quiero que todos puedan participar. Rafael o Roberi. Rafael, creo que. Sí, Rafael Camperos desde Cúcuta. Ah, qué lindo, Cúcuta, qué bueno. En Colombia, sí. Pues mire, interesante los temas que están planteando, por eso inclusive en el foro de esta semana yo hacía o compartía las cifras de lo que hay las que publica el Ministerio, Sí. en Colombia se llama Medicina Legal, y entonces aquí estamos hablando de que ha subido el 5% los homicidios propiamente, no solamente la violencia, sino los homicidios, pero lo preocupante es que lo más afectados son las poblaciones de entre 12 y 29 años, que es lo más indicado, que lo más responsabilidad, pues que si no tenemos futuro con la juventud, pues imagínate cómo está, ¿no? Sí, sí, Rafael, coincido. Cuando uno habla de esa, un gusto saludarte y Cúcuta, que es una ciudad en la que he trabajado tanto, ahí pegadito a Venezuela. Me encanta, Claro que sí. siempre que puedo vuelvo. Cuando uno habla de esa heterogeneidad en las tasas o en los indicadores relativos a homicidio, decíamos, las diferencias no solo son entre países, sino también entre grupos poblacionales. Hoy el mayor porcentaje lo llevan las poblaciones jóvenes, tanto como víctimas y victimarios, que eso es un elemento también muy significativo de América Latina, ¿sí? Decimos a veces la violencia tiene rostro joven, y es parte de esa evidencia, como también lo es la violencia concentrada en mujeres y niñas en nuestra región, que es otro de los indicadores
tan tremendos que tenemos precisamente para explicar estas dinámicas violentas. De acuerdo. Robery. Ok, hola, ¿qué tal? Rogeri, dice allí. Ah, ¿Cómo estás, perdón, Alejandra? es Hola que a todos. veo No, medio tú no te preocupes. Voy a ser breve porque creo que ya llevamos más de una hora aquí y aunque todo está muy bien, muy chévere, bueno, no nos vamos a extender mucho. Yo quisiera que me hablaras un poco sobre esa complejidad que tienen los datos, ¿no? Porque ahí como lo mostraste en la pirámide sobre todas las vertientes que tiene el medir la convivencia ciudadana o la seguridad ciudadana. Fíjate que Uruguay, como lo decía la compañera anteriormente, les explotó el año pasado todo este índice y toda esta percepción que tenían ellos de que eran un país seguro y ya no lo son. Eh, ¿Cómo cambia esto en distintas latitudes el hecho de que existan mejores prácticas o que se mida mejor lo que se está viendo o lo que está sucediendo? Pongo ejemplo, y pongo ejemplo de Venezuela, donde soy. Hace unos años la percepción de inseguridad acá era pues terrible, ¿no? Salir a la calle era un suplicio, qué sé yo, te podía, bueno, a mí yo fui caso de violencia, 2 veces me bajaron del vehículo para robarme, cosas de ese tipo. Pero luego de unos años para acá, esa percepción, digamos, y vuelvo al caso, percepción, porque no quiere decir que no esté sucediendo, cambió. El caso de Venezuela es muy, muy complejo porque acá el gobierno que está desde hace años no da cifras, no se mide y no colabora en ese sentido. Pero en términos de percepción sí hay como un cambio, y si trasladamos eso a un país como Uruguay, ¿cómo el que midas crea esa matriz de opinión de que estás o estás más seguro o estás menos seguro de acuerdo a cómo estás midiendo y dando a conocer eso? No sé si la idea se Y me, yo se me da a entender. te entiendo perfectamente. Lo voy a mencionar breve Buenísimo. porque vos fíjate que en el módulo 3 vamos a hablar de percepción y de victimización. Más allá de que coincido con vos y es cierto, creo que todos lo sabemos, que datos certeros, en el caso de Venezuela, complicado, ¿sí? Entonces, de esa realidad, acá quiero mencionar algo que es muy importante y sobre todo, buena parte de ustedes que son comunicadores. La percepción y la victimización. Una estrechada al fondo, por favor. La percepción y la percepción y la victimización son dos variables para poder entender y explicar la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de victimización, hablamos de lo que efectivamente ocurrió. Vos recién dijiste, yo fui víctima 2 veces de un robo, no sé, robo automotor o lo que fuera, ¿sí? La victimización es lo que efectivamente ha ocurrido, ¿sí? ¿Y cómo se mide la victimización? La victimización se mide o a través de los registros oficiales, pero todos sabemos que en nuestra región y que existe algo que llamamos la cifra oculta, porque no todos los delitos se denuncian, entonces existen otros mecanismos, como por ejemplo encuestas de victimización para complementar la lectura de un fenómeno delictivo, para poder calcular la victimización. Pero es un dato independiente de la percepción, porque la percepción es subjetiva, pero es muy importante la percepción. Que sea subjetiva no significa que no existe. Muchas veces he escuchado erróneamente decir, pero es percepción. No, ojo. La percepción sí es un fenómeno subjetivo, pero lo puedo medir. Y además, la percepción incide en el comportamiento de los ciudadanos, incide en el comportamiento de todos nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una lógica inercial. Y acá es un poco la explicación que quiero darte yo, Rogeri. Muchas veces los indicadores de victimización bajan, descienden, no estoy hablando del caso de Venezuela, lo menciono en el caso de general. Muchas veces los indicadores de victimización, ya sea de robo, bajan, descienden, pero la percepción se mantiene alta, es inercial.
porque la percepción es precisamente construida por un conjunto de factores. ¿Cómo me siento yo más o menos seguro? Cuando tengo confianza en las instituciones, cuando confío en la calidad del espacio público, cuando confío o cuando tengo... ¿Cómo se forma esa percepción? Muchos hablan del rol de los medios de comunicación en la generación de la percepción o la incidencia, hasta dónde los medios de comunicación impactan, inciden o son formadores o no de percepción, de la forma en que comunico también la seguridad. Entonces, como vemos, una cosa es la percepción y otra cosa es la victimización. Hay que tener en cuenta las dos, pero es muy probable que suceda lo que estás diciendo porque son variables independientes, no porque suba una, necesariamente la otra sube, ni no porque baje una, la otra necesariamente baje. ¿Sí? Esa es como primera aclaración. Yo sé que estamos pasaditos de la hora, pero yo no quisiera dejar personas sin participar. Si hay gente que se tienen que ir retirando, no hay ningún problema, pero si podemos escuchar a las personas que faltan, para mí mejor. Le doy le doy el micrófono, ¿no? A Giovanni, Giovanni Luna. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí en México, soy Hola. periodista de la ciudad de Oaxaca. Eh, pues estaba escuchando atentamente la participación de mis compañeros. Oaxaca, incluso nos dicen que en México somos un país independiente y es muy complicado trabajar este tema de la seguridad en Oaxaca y en general en México, porque desde que nos enfrentamos a que desde el primer mandatario sale con una versión de lo que sucede hasta precisamente la percepción de las y los ciudadanos y por supuesto lo que nosotros podemos pues discernir y probar, porque bueno, en el caso digo, yo creo que los que somos periodistas, la idea siempre es probar las cosas de lo que decimos. Y pues se me hace muy complejo ahorita, ya metiéndome un poquito más, eh, son muchas situaciones las que intervienen en un tema de seguridad. Por ejemplo, nosotros vamos a vivir un proceso electoral en México ahorita bien complicado. Son diputados federales, son senadores, es presidente de la República, gobernadores, incluso presidencias municipales. Es un complejo. Y precisamente en estos años electorales, por ejemplo, en México, se eleva el número de homicidios. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente tenemos la participación de gente involucrada pues, en el crimen organizado como candidatas y candidatos. Y no me van a dejar mentir mis compañeros de México, pues nosotros hemos vivido situaciones muy complejas en el tema de pues el crimen organizado, en donde pues gobernante que llega, pues llega respaldado por un grupo delincuencial y se vuelve pues situaciones bien complejas, muchos homicidios, muchos desaparecidos, mientras se logra el reacomodo en este sentido. Y bueno, y tantito que no nos ayudan desde pues, la cúpula del poder, yo veía unos casos de uno de los estados del centro del país donde mueren no sé cuántos jóvenes, si 8 o 7, y que el presidente de México salía desde desdeñar a los jóvenes diciendo que se dedicaban a delinquir, cuando pues no recuerdo si el jefe de seguridad de ese estado, y le dice es que no es cierto, esos jóvenes eran estudiantes. Entonces, se vuelve complejo en el sentido de precisamente esta percepción, porque la gente que está con el presidente puede decir, no, el presidente tiene razón. Y si nosotros como comunicadores intervenimos, incluso pues somos también hasta señalados, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy complejo el tema de la seguridad. Lo decía usted hace un rato, pues solamente en homicidios, ¿en cuánto se divide? ¿No? Claro. Dolosos, homicidios
no sé. Y, y pues yo espero poder aprender, digo, me gustan a mí los temas de investigación, no me meto mucho en temas de seguridad, sí los he tocado, pero precisamente por esta situación, México es uno de los países donde más periodistas son asesinados y que más trabajan en temas de seguridad pública. Exacto. Entonces, yo incluso lo he dicho y se lo digo a mis compañeros, tengan cuidado con lo que dicen, con lo que tocan, cómo lo tocan, porque pues no hay garantías. O sea, digo, pues aquí ya no hay ni héroes y creo que en ningún país eh, te matan y pues ya se murió. Y sigamos a lo que sigue. Entonces, creo que sí es importante. Yo espero aprovechar mucho este curso porque sí me encuentro con situaciones precisamente más de percepción en temas de investigación que de datos duros, ¿no? Por así decirlo. Ok. Entonces, yo espero pues poder aprender mucho de todas y todos. Pues bueno, soy Giovanni Luna y pues les mando un saludo desde Oaxaca, la tierra de don Benito Lindo Juárez. Oaxaca. Sí, Hermoso, precioso. los Muchas quesos de gracias. Oaxaca. Cuando gusten, las puertas están abiertas. Sí. Eh, Antes de seguir dando la palabra, ustedes en la plataforma pueden acceder a la dirección de correo electrónico de todos sus compañeros y del mío, porque veo que por ahí estoy leyendo el chat y hay preguntas sobre el contacto de los compañeros, que de eso también se trata, de contactarnos entre nosotros. Yo sé que es medio complicado a veces uno ver el mail, pero acá podemos hacer el cruce de cara con mail y se nos hace más sencillo. Gracias, Giovanni. Por ahí hay un hermanito hace rato que es Loraín Morales. Damos la palabrita, luego, Loraín, no sé si todavía estás. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, justo casi ya me tenía que retirar, pero bueno, qué bueno que puedo contestar la pregunta. Mi pregunta va dirigida, pues según lo que he podido constatar aquí en el primer módulo y pues la conversación, pues yo soy cubana. En este caso, por ejemplo, en el caso de Cuba, que no tiene datos, no tiene cifras publicadas, no tiene como que estos registros, y hay como que todo ese silencio, pero también me ha chocado un poco el tema del Salvador, porque sí ha visto una disminución dentro de lo que es la criminalidad, por así decirlo, ¿no? Desde los grupos criminales, desde la propia ciudadanía, a mí me caía como que la duda, ¿qué pasa con los sistemas, ¿no? Que era también algo de lo que estaba hablando el compañero anterior. ¿Qué ocurre cuando la violencia sistémica es el Estado quien lleva toda, si es que parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Qué pasa cuando la violencia la ejerce el Estado y es una violencia sistémica y que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde se ha visto una aparente disminución o un aumento de la seguridad ciudadana, por así decirlo, pero se ha visto como que un aumento de la violación por parte del Estado? Por ejemplo, hacia grupos puntuales como pueden ser los periodistas o como pueden ser los defensores de los derechos humanos, y eso muy conectado también como, por ejemplo, con lo que sucede con Cuba. ¿Qué pasa cuando la cifra te la da el Estado y el Estado es quien la maquilla? Y aquí, por ejemplo, hay mucho que ver también con el tema de los observatorios y la sociedad civil que levantan información, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí la reflexión o el análisis, por ahí va. Entiendo perfecto lo que estás planteando. Ese no es un fenómeno nuevo y creo que es un fenómeno de trayectoria en nuestra región, en distintos países con distintos énfasis. Todos nuestros países han pasado momentos donde la violencia ha sido ejercida por el Estado y por lo tanto la medición de la violencia institucional desde esa perspectiva es casi imposible. Ahí entran a jugar esa función esencial que tienen las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Obviamente que también en muchos casos con margen de acción limitado, precisamente las personas acá en el curso también lo han ido mencionando cuando son atacados líderes de organizaciones sociales, cuando son atacados focos, periodistas, es decir, se vuelve muy complejo esto de tener datos certeros, oportunos y confiables de la violencia institucional en determinados contextos, ¿sí? Entonces ahí entran a jugar ese papel fundamental que tienen
que tiene la sociedad civil en esas situaciones. Obviamente que no podemos decir, bueno, si son datos, no serían datos completos, ¿sí? Sería imposible pensar de que son datos completos, pero por lo menos sí es relevante el papel que ejercen observatorios o centros de análisis, universidades, en ayudar a dimensionar el fenómeno, a la denuncia, pero no es sencillo, no es para nada sencillo, no es para nada sencillo. Loraín, no sé si está bien escrito el nombre o estoy diciendo mal. Sí, y qué bueno tu participación desde Cuba. No hay un país que haya quedado por fuera, ¿eh? Estamos todos, tomamos lista y no queda nadie por fuera. Un gusto, Loraín, encontrarte. Vamos con Malaysi, luego Kelly, Martín, Luis. Nos quedan 4 manitos. Si vamos rapidito, podemos, no quiero que quede nadie sin participar. Malaysi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Con mucho gusto les saludo desde Valencia, Venezuela. Qué gusto. La jornada de hoy ha estado de verdad muy interesante. ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. De verdad que la jornada de hoy estuvo muy interesante y para complementar un poco lo que han manifestado los colegas, yo pienso que para darle una mayor efectividad a este programa de formación sobre datos y seguridad ciudadana, debemos comenzar cada uno de nosotros desde nuestro propio país con tener a la mano el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y contemplar allí todo lo que se establece para lo que es la prevención, el castigo y la represión de lo que es el proceso del cumplimiento de la norma, en este caso de seguridad ciudadana. Porque debemos entender, por ejemplo, acá en Venezuela, nosotros tenemos el Plan de Seguridad Ciudadana de la Nación que contempla en su contenido, contempla lo que es la participación de las comunidades organizadas para el monitoreo permanente de todo lo que son focos que generen inseguridades o focos que generen, por ejemplo, microespacios delincuenciales que afecten el buen desarrollo de la comunidad de un sector determinado. Nosotros como periodistas debemos también considerar que no es solamente ir a buscar la información ante los organismos de seguridad, sino también qué está pasando en las comunidades, qué tanto saben las comunidades sobre sus medidas de prevención y protección ciudadana de acuerdo a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarlas. Si nosotros no partimos de ese conocimiento previo, cualquier estadística que nosotros consigamos acá, independientes o globales o regionales o mundiales, si nosotros no tenemos el conocimiento pleno de cómo se maneja el plan de seguridad ciudadana en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, poco o nada podemos ofrecer al nivel informativo a las comunidades que justamente confían en los periodistas para que les demos información creíble, fidedigna y transparente. Entonces yo pienso que no sé si estará previsto en los siguientes módulos hacer un ejercicio justamente sobre cómo se pudiera determinar el nivel de cumplimiento o incumplimiento de las políticas de prevención de seguridad ciudadana cotejadas con los análisis de datos que indudablemente vamos a tener que producir de acuerdo a las excelente que nos vayan a poner desde la formación del curso. Entonces, para concluir, sería interesante, a mí me gustaría saber cómo se están manejando los planes de seguridad, las políticas que tenemos aquí en Venezuela, ya que porque nosotros aquí no tenemos acceso a las estadísticas. Sin embargo, hay una ONG que se llama Acceso a la Justicia que sí está documentando todo lo que son las situaciones de homicidios, feminicidios, de violencia contra niños, adolescentes,
toda esa parte que el gobierno nos está negando a la población en general. Desde esa ONG podemos tener algunos datos y ellos los tienen disponibles en su página web. Pero entonces vamos a masificar la información sobre lo que ya tenemos, porque yo particularmente, si no conozco qué dice la ley de mi país sobre seguridad ciudadana, que dentro de su contexto contempla lo que es la prevención, políticas de educación y prevención, yo no puedo hacer un buen trabajo de generación de datos, de incumplimiento de la norma, si no me conozco la norma. Entonces pienso que deberíamos considerar esa posibilidad. Era todo lo que quería expresar. Gracias, Maleisi. Es muy importante, muy relevante el punto que estás planteando para ustedes como comunicadores, el conocer el marco institucional, la ley, las políticas, las estrategias para poder enmarcar el alcance de la seguridad. Eso es un punto esencial. En este curso, el punto o el tema de que se acerca más a la evaluación de las políticas, no vamos a tocar mucho el tema de la evaluación, vamos a hablar del ciclo de las políticas en el tercer módulo, pero sería otro curso que incluso el año pasado dicté sobre la evaluación de las políticas de seguridad. Podemos retomar algunos elementos o te puedo enviar información sobre cómo hacer, pero en este nos estamos trabajando sobre todo en la comunicación de la seguridad. Entonces, el evaluar o tener herramientas o indicadores para evaluar ese cumplimiento de esos objetivos, de esas metas o de esas estrategias que plantean las políticas, por lo menos este curso no está tan enfocado a eso, pero podemos complementar la información que vos necesites. Por esa parte, sí. Bueno, le quiero dar la palabra a Kelly, Martín y Luis. Kelly, ¿de dónde nos hablas? Hola, yo soy de Perú y han hablado varios compañeros paisanos míos y no quiero redundar, han hablado varios temas que quería mencionar, pero yo quería invitar a que este curso también pase por un proceso reflexivo y cualitativo. Han hablado de políticas de seguridad pública, indicadores. Soy de Perú, entre el 2022 diciembre y 2023 a marzo. Las fuerzas del orden han asesinado a peruanos que han salido a protestar. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, pero vivimos en un proceso de posverdad donde los medios de comunicación ni las personas toman en cuenta, es como hay una indiferencia frente a estos asesinatos y muchos, cientos de heridos, ¿no? Graves. Y en indicadores, porque también soy activista, sabemos bien que hay dificultad para las personas aún para que puedan acceder a la tecnología y a presentar sus denuncias. Hay personas desaparecidas, hay mujeres desaparecidas, pero que sus familias no han presentado la denuncia y no tienen una investigación, por lo tanto, no se ha llegado a determinar que son víctimas de feminicidio, pero solamente están desaparecidas y tampoco existe como una base de datos única que tenga el Estado, donde simplifique o adjunte todas las personas desaparecidas según género y edades. Eso no existe en Perú. Hay planes, pero no es algo que buscamos de todos lados. Buscamos por el Ministerio de la Mujer, buscamos por los medios de comunicación para poder tener información fidedigna, ¿no? Entonces, ahí es donde va también valorar el tema reflexivo y cualitativo, que no necesariamente están en indicadores. Y eso creo que como comunicadoras, comunicadores, tenemos que también enunciarlo a la hora que cubrimos la noticia o que investigamos. Y bueno, eso sencillamente era lo que quería trasladar. Muchísimas gracias, Kelly. Interesantísimo lo que estás planteando, muy duro lo que estás planteando. Sí, a veces yo reconozco que a veces cuando hablamos de cifras, hablamos de datos, no es con frialdad que lo hacemos, porque sabemos que cada vida cuenta. Y que no es una cuestión de estadísticas, y que no es un problema de datos lo que tenemos enfrente, el problema es otro. Y las partes para el abordaje van más allá de los actores institucionales tradicionales en el abordaje de la seguridad. ¿Cuánta verdad has planteado, Kelly? De acuerdo. Luis y Martín. Luis García. Hola, ahí estamos con el audio. ¿Cómo están? Saludos desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Bueno, haciendo un
estoy trabajando, soy periodista, sí cubro lo que es Crónica Roja, específicamente ya hace algún tiempo, y bueno, tengo que referirles que acá en Ecuador han salido muchas noticias con la gravedad del caso. Hay unas que son, también estamos inmersos en las fake news que tanto nos hacen daño, pero realmente sí hay algo lamentable. Tengo que decirles que el 2023 cerró con una cifra de una persona muerta, asesinada cada 69 minutos a causa de la violencia criminal. Este 2023 cerró con 7.592 casos, más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes, un aumento de más del 64.9% comparado con las 4.603 muertes reportadas en el 2022. Y ojo, y solo son las que están en el proceso de llevar a medicina legal, quienes entran a realizarle una autopsia, porque acá es muy común que cada quien coja el cuerpo a su muerto y se lo lleve directamente para darle velación. Entonces, no son unas cifras tan reales. Se estima que fueron más de 8.000 muertes solo en el país. En Manabí, donde yo vivo, estamos hablando de que hubo 942 muertes violentas se registraron. Esto es, tenemos una población de 1.600.000 habitantes, la tercera provincia más poblada en el país, luego de Guayas y Pichincha. Sin embargo, también quiero decirles que acá hubo un índice de violencia, lo que se está viviendo por unas fugas de unos reconocidos presos que estaban pagando sus penas en cárceles, en diversas cárceles del país. Pero además de eso, yo intentaba mantener la calma porque yo hago videos en vivo para el diario. Entonces trataba de mantener la calma, pero yo lo que pude apreciar es que a la gente le gusta ese morbo, esa noticia que sucedía en otros lados y decían que estaba sucediendo en Puerto Viejo, en Manabí, cuando no es así. Y eso causó un caos tremendo, como ustedes no tienen idea. Cada persona que estaba en su trabajo comenzó a salir, comenzaron a retirar a sus hijos de los colegios y era un caos el tráfico. Entonces, yo creo que más daño nos hace las falsas noticias en la actualidad. Por eso es que siempre tenemos, yo les digo a la audiencia que hay que estar siempre al tanto de los medios que contrastan información. Eso era lo que quería decirles y que espero que el plan que está realizando el gobierno, en la actualidad han salido las Fuerzas Armadas, también ayudar a la policía en la contención de la criminalidad y ha habido un importante número de personas que se las está acusando de terrorismo. Más de 22 grupos delictivos han sido calificados de terroristas y en la actualidad junto al ejército han capturado a varias personas. Espero que en el futuro ya nuestro país, el Ecuador, esté un poco más calmado porque estamos viviendo, sin ofender a nadie, estamos viviendo lo que se vivió en Colombia en la década de los 90, cuando había una cifra de 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Muchas gracias a todos. Espero poder contar con todos ustedes. Gracias, Luis, por tus aportes, gracias por darnos ese panorama de primera mano. Y uno, o sea, escuchándolos a cada uno, escuchando los relatos, uno dice, bueno, por Dios, cada tema que uno plantea me quedo corta y el conocimiento y la evidencia que ustedes presentan enriquece esta puesta en común. Muchas gracias, Luis. Vamos con Martín. Sí, buenas tardes. No sé si me están escuchando ahí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Los saludo desde Yopal. Esto es una ciudad en la parte oriental de Colombia, hacia la frontera con Venezuela, en la provincia o departamento aquí del Casanare. Yo soy director del periódico impreso y digital El Nuevo Oriente, que es uno de los medios acá de circulación en la región. No, básicamente es la siguiente reflexión, profesora Alejandra y compañeros de la asamblea, muy interesantes e ilustrativas todas las participaciones, por supuesto, y nos dan a entender y a una comprensión, por lo menos inicial, de un fenómeno terrible de esta delincuencia que se está convirtiendo en uno de los azotes regionales
que mayores desafíos le está implicando a los gobiernos. Yo sí quisiera saber si dentro del contenido del curso está contemplado darle una mirada al tema carcelario, que es que resulta que si nosotros analizamos fenómenos como el Tren de Aragua, si analizamos fenómenos como las ola de extorsiones que azotan a Colombia específicamente, la situación, por ejemplo, que nos relataba nuestro compañero Luis ahora desde el Ecuador, con esa crisis carcelaria tan terrible, con una serie de estructuras criminales que se fortalecieron básicamente desde las cárceles. Usted nos contaba el fenómeno de este Frente Vermelho en Brasil, que fue básicamente una banda surgida de un fenómeno carcelario. Entonces, es un tema que no sé cómo va a ser abordado. ¿Qué nivel de corrupción, de complicidad o de incapacidad institucional tienen nuestros países frente al tema carcelario? Porque es que las cárceles se están convirtiendo en los escenarios de la consolidación y solidificación de unas bandas de unos La actividad alcances criminal, de acuerdo. impresionantes. Y vean ustedes, por ejemplo, lo ve uno desde afuera, no sé si en El Salvador se sienta así, pero es lo que se está viendo desde el exterior, en la respuesta que Bukele le ha dado al tema de las maras y del fenómeno de esas bandas de Centroamérica, pues pareciera ser muy efectiva y fue precisamente un tema de hacer de las cárceles unos epicentros realmente de castigo, aunque no sé si esa realmente sea la solución efectiva de convertir eso en epicentros de castigo y represión y no esa tendencia, digamos, de resocialización y demás, que ha sido, digamos, uno de los enfoques que ha predominado en el manejo carcelario estatal en algunos de nuestros países, teniendo en cuenta que hay otros en donde creo que ha habido experiencias de privatización del manejo carcelario. Esa era básicamente la reflexión y de nuevo agradecer los aportes tan espectaculares que han brindado todos desde cada una de sus realidades en sus países y sus naciones. Y profesora Alejandra, muchas gracias por la oportunidad de la participación en este curso. Martín, has planteado un tema esencial. Esperemos que lo alcancemos a tocar. Coincido en que en buena parte de nuestros países hoy las cárceles, y pasa en todos lados, se han vuelto centros de operaciones de la actividad criminal resguardadas porque pueden operar mejor desde ahí adentro que desde afuera. Y hablo por el caso de Argentina, que es el propio para no mencionar ningún otro. Y creo que uno de los grandes desafíos que tienen hoy la gestión de la seguridad y la justicia es precisamente el replanteamiento de los sistemas carcelarios. Con el agravante que mencionábamos recién, Sol también lo había dicho la colega de Uruguay, el tema del acceso a cifras, y lo mencionaban también las personas de Perú con todo lo que pasa, bueno, en Perú, Ecuador, Centroamérica, con esa histórica violencia de amotinamientos y todo lo que ha venido pasando en países de Centroamérica adentro de las cárceles, y menciono el caso de Perú y Ecuador, que son como los más recientes, ¿no? Tenemos pocos datos de los sistemas carcelarios, vamos a tratar de ponerlos en común y los documentos que tengamos para la lectura y el complemento del tema. Ojalá pudiéramos tocar todos los temas que tienen que ver con la gestión de la seguridad. No solamente el sistema de los sistemas penitenciarios, otro componente que también queremos complementar y es las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad. Otro elemento fundamental que también hay que tocar. Siguen apareciendo manitos. Vamos rápido con Claudia, Paulina y Sandra. No quiero quedar mal y prometí la participación de todos. Vamos con estas últimas tres. Vamos con Hola, Hola. ¿me escucho bien? Sí. Soy de México, del Estado de México específicamente. Bueno, soy estudiante y me da un poquito de pena hablar porque veo que todos son periodistas o ya ejercen, entonces me da pena decir algo que no. No, adelante, porque acá aprendemos todos, ¿eh? Acá Sí. aprendemos todos. Han dicho cosas muy interesantes que yo no conocía, pero mencionaron algo sobre el acceso a los datos, a la información a la hora que uno quiere investigar. Y apenas en mi primer semestre hice un proyecto sobre los intentos de secuestro hacia las mujeres en el metro de la Ciudad de México. Aquí el metro es todo un caos, en la Ciudad de México es todo un tema, hay mucho que investigar.
Y se me dificultó demasiado encontrar datos verídicos y específicos y que coincidieran con lo que decían los medios de comunicación. Mencionaron algo, ¿no? De cómo influían los medios de comunicación a la hora de que la población cómo percibe todo esto que sucede. Eh, Alguien comentó, ¿no? Que cómo, pues sí, cómo influía todo esto. Y me di cuenta que realmente sí influyen demasiado los medios de comunicación en pues alterar esta percepción de la ciudadanía, de la población, porque hice encuestas y muchos no sabían que existía este tema de intentos de secuestros, ¿no? Por ejemplo, si uno se metía a investigar, por ejemplo, a la Fiscalía de la Ciudad de México, al Ministerio Público, decían que nada más había una denuncia formal en toda la ciudad, que, que no había más casos, que era algo como algo que los grupos feministas inventaban para seguir haciendo como pucheos al gobierno, pero realmente nos dimos cuenta que habían más de 900 casos, más de 900 carpetas abiertas por este tema. Entonces, es algo que quería decir porque lo mencionaron y yo me identifiqué mucho. Dije, sí, eso realmente pasa, es difícil porque ni siquiera las instancias correspondientes dan datos oficiales y los medios de comunicación alteran los datos, o sea, y siempre señalan y hacen ver que es un tema inexistente y que está exagerado en todos los medios de comunicación. Aquí en México es un tema muy difícil, en la ciudad los medios de comunicación como siempre es como muy amarillista y señalan mucho a la mujer, pero sí, es difícil, es lo que quería decir solamente. Muchísimas gracias, Claudia, por lo que estás mencionando. Interesantísimo el estudio que hiciste y creo que todo pudiste identificar esto que decíamos, el tema de la denuncia, el tema de los registros, el tema de la comunicación, el tema de los datos, del alcance de la comunicación de los datos. Entonces creo que has tocado temas muy valiosos que suman a la discusión. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos Gracias. con Paulina, vamos con Paulina y Sandra. Paulina, ¿de dónde nos estás? Muy buenas noches con todos y todas. Les saludo de Quito, Ecuador. Súper interesante todo lo que hemos dicho. Yo solamente quería hacer dos aportes. El primero es que aún a pesar de tener solamente datos oficiales, nosotros podemos tratar, siendo comunicadores o periodistas, darle forma y darle una luz de entendimiento a los ciudadanos alrededor de esos datos oficiales y efectivamente estos sí nos ayudan a estructurar de alguna manera una realidad. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en diciembre pasado, hace unas 2 o 3 semanas, acabó de publicar su informe de criminalidad, de homicidios. Esta oficina se encarga de hacer estudios cada 2 años precisamente sobre los fenómenos criminales más importantes. Entonces tiene informes globales sobre drogas, sobre homicidios, sobre trata de personas, entre otros fenómenos criminales, y aunque se alimentan de cifras oficiales, esencialmente son un aporte, creo yo, valioso que puede dar luz a los fenómenos criminales que estamos estudiando. Eso como un primer momento. Yo tengo, lo sacaron hace unas 3 semanas, como ya dije, y aunque el informe como tal es un informe que tiene como 6 documentos bastante grandes, es a nivel global, de todos los países que son miembros de Naciones Unidas. Sin embargo, hubo un esfuerzo por traducir al menos los hallazgos más importantes, que si es que quieren lo puedo compartir en el chat de esta reunión. Claro que sí. Está en español además y es mucho más fácil comprender ciertos fenómenos criminológicos. Eso como un primer aporte. Y segundo, una segunda reflexión creo que es súper importante, y no sé si es que lo vayamos a tratar acá, pero es súper importante como comunicadores plantearnos este tema de cuando informamos o cómo informamos, poder tener una perspectiva de defensa de derechos humanos y que eso no se nos borre bajo ningún concepto. O sea, es muy fácil ahora en estos momentos, y lo estamos viendo todo el tiempo gracias a la interacción de las redes sociales, que los ciudadanos lo que están pidiendo es sangre, ¿sí? Si hay alguna intervención estatal que implique policías y militares, como decía el colega que me antecedió en la palabra, que hablaba desde Manabí, también de mi país, entonces lo que estamos viendo es que los ciudadanos están pidiendo sangre,
y eso es una responsabilidad que como comunicadores yo creo que sí debemos afrontar y debemos recuperar de alguna forma y humanizar la información de alguna manera para que la población entienda que lo más valioso que tenemos nosotros es la vida y que una perspectiva de derechos humanos no puede estar ajena a la información que estamos proporcionando, aún sabiendo que esa información habla de muertes y de muertes en condiciones súper crueles, precisamente por la criminalidad organizada que, como se dijo hace rato, está atomizada y es muy difícil controlarla ahora. Eso nada más. Gracias. Gracias, Paulina. Coincidimos, creo que muchos de los que estamos acá coincidimos, la seguridad, cuando hablamos de seguridad, la seguridad no es a cualquier precio. No podemos en la región sacrificar democracia ni desarrollo por seguridad. La democracia y el desarrollo es el marco para la seguridad ciudadana. Por eso lo decíamos por ahí al comienzo, cuando se hablaba de seguridad sin convivencia o seguridad sin cohesión social, que en algunos casos hasta puede existir, pero no es recomendable. Creo que has tocado puntos como esenciales para enmarcar esta discusión y el desde dónde nos estamos parando para entender la seguridad. Damos la última intervención, no por mí yo sigo conversando, pero llevamos 2 horas y no quiero faltar el compromiso del tiempito que tenemos destinado. Estoy encantada de escucharlos. Vamos, Sandra. Hola, Sandra. Sandra Pérez, de Honduras, veo. Buenas tardes, me escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, he venido escuchando todos estos temas tan complejos y nuestro país, Honduras, no está alejado de todo lo que ustedes vienen hablando. Estaba viendo periodismo de datos, seguridad ciudadana, pero hay un factor importante que todos debemos de ver, cuidar nuestra seguridad propia. Les digo esto y me animé a hablar por eso. Yo casi no iba a participar hoy, pero por eso, recientemente, mejor dicho, en estos días, trataron de robarme mis cuentas en redes y han buscado la forma de enviar datos como que el propietario de la plataforma dice tu página va a ser eliminada si no mandas tus datos actualizados. Yo tengo la fortuna por precaución de no contestar mensajes que envían de plataformas y todo eso, y resulta que era mayor escala. Se los habían enviado a varios compañeros periodistas de la zona. Yo vivo en Comayagua y se los habían enviado a personas cercanas en Ciguatepeque, en La Paz, y cuando acordamos eran ya varios que trataban de robarle sus cuentas. Entonces, por eso me llamaba la atención ese periodismo de datos, seguridad ciudadana. Todos estamos encaminados como periodistas y comunicadores sociales a cuidar a nuestra ciudad, a nuestros ciudadanos, y con la información que nosotros brindamos me llamaba mucho la atención lo que decían los 2 compañeros anteriores. La gente solo quiere noticias amarillas, temor y todo eso, y en efecto, yo soy una de las periodistas que hoy por hoy en los últimos años me ha dado el lujo de tratar de no ser amarillista. Tengo un buen número de seguidores en mis redes sociales, pero de igual manera también cabe la prudencia de cuidarnos nosotros, cuidar nuestros datos, de nuestra familia, porque hacia ahí vamos encaminados. Si nosotros movemos muchas masas o tenemos muchas personas agregadas a nuestras cuentas, porque hoy las redes sociales son las que más mueven, están ocupando los primeros lugares, y si nos empiezan a robar nuestros datos, a empezar a seguirnos la familia, eso es complicado. Entonces, por eso me llamaba la atención a querer participar, y qué bueno, el tema que se ha abordado en estas 2 horas, como lo ha dicho usted, es un tema complejo, pero de igual manera vamos poco a poco a tratar de ir buscando soluciones, aunque no lo erradiquemos al 100%, pero como ciudadanos, como periodistas, como comunicadores sociales, estamos llamados a eso. Gracias por la participación. Muchísimas gracias, Sandra, por tus aportes, por la referencia a los casos que has mencionado. Ese es otro de los temas que también, el tema de la ciberseguridad, es otro de los fenómenos que nos azota en la región. Creo que la recopilación de escucharlos y de escucharlas ha sido muy valiosa para todos. Creo que son referencias de casos, de situaciones, de poder escuchar de primera mano lo que está pasando en nuestros países, suma muchísimo. Acá insisto en este diálogo horizontal, en estos espacios
los jueves a las 4 de la tarde de Centroamérica, a las 7 de la tarde del Cono Sur, a medida que vamos avanzando en los módulos, pero podemos interactuar en la plataforma, tenemos forma de comunicarnos a través de la plataforma y también a través de redes. Entonces, no desaprovechemos esa oportunidad y no nos inhibamos a comunicarnos con los tutores, las tutoras, con los compañeros, las compañeras. De verdad, vale la pena, y creo que el plus que tienen estos espacios es precisamente el empezar a generar una comunidad de conocimiento frente al tema, y ustedes como comunicadores que son protagonistas en la región, es esencial que lo mantengamos y alimentemos. Así que de mi parte, agradecida de escucharlos, seguirlos motivando a que avancemos en el curso, extenderles un saludo y agradecimiento a todas y a todos, y nos seguimos comunicando por la plataforma.